Estamos en un episodio más de Pyme Talks en Hotel Dunama en Flamingo, Guanacaste. Doctor William, ¿cómo está? Muy bien Sí. bien acá. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué vista más increíble, ¿verdad? Tiene este hotel. El clima está hermoso, El clima está increíble, sí. fresco y esta pista está bien hermosa. Hoy vamos a hablar de medicina regenerativa y por eso creo que un lugar como este realmente nos ayuda a empezar en un proceso de reflexión para tomar decisiones diferentes. Pero antes de eso, hablemos del empresario, Ujú. de William el empresario, no William el doctor. ¿Cómo llegaste a la parte de medicina regenerativa? ¿Por qué? ¿Qué viste ahí de valor? Y cuéntanos un poco de ti, William. Muchas gracias. Sí, el camino ha sido, el proceso en la vida uno lo va llevando, los caminos va llevando en decisiones, tomar acciones en algún otro momento. Cuando me hablas de la parte de la empresa o de la clínica, todo nace en un sueño, todo nace en una idea Así y es. uno empieza a formular, a crear, a decir, ¿será por este camino, será por otro? Porque, bueno, yo primeramente originario de San José, de Tibás, eh, estudié economía y me desarrollé en ese campo como unos 15 años. Wow, qué interesante. Luego, sí, en el ICE, en una empresa que quise y quiero mucho. Y luego empiezo con la inquietud, porque cuando había empezado a estudiar economía, empiezo con la inquietud de medicina, de antes, ya Claro. tenía la idea de la medicina. Y entonces, a la edad de mis 30 años, empiezo a estudiar medicina. Wow, qué Sí, interesante. sí, fue un cambio fuertísimo. Y bueno, en ese... Pero eso pasa, ¿no? Y Sí. es bueno que lo que nos escuchen vean que no todos nacen con la idea joven o a mis 15 ya sé qué hacer, sino que a veces el propósito lo encontramos después de discriminar diferentes oportunidades y opciones. Así pasa, así pasa. Y conforme se van abriendo las puertas, es que vas buscando Así es. el camino para encontrar lo que uno quiere hacer. Lo cual no significa que lo que hacía antes no me gustaba, o sea, me sigue gustando los Exacto. números y todo eso, pero sí se dio la oportunidad, el momento, el apoyo, Ajá. que también uno necesita apoyo. Claro. En ese momento mi jefe en la área de finanzas, también lo recuerdo con mucho cariño, él me dijo, si eso es lo que usted quiere, hágalo, vuele, camine. Qué bueno. Y entonces, Qué buena esa gente, ¿verdad? definitivamente, uno tiene en el camino personas que lo apoyan y que esa es la fuerza que debe tener Sí. para seguir adelante. Y en otros momentos tenés otras ideas de frenar, de negativas, que más bien hay que tener ahí en pausa y avanzar hacia lo que uno quiere. Entonces, bueno, el tema de la medicina empecé a estudiar. En el 2010 terminé. Empecé a ser médico en el ICE, Ok. muy lindas experiencias ahí. Y a la vuelta de unos 5 o 6 años, por los resultados que uno ve en el paciente, en el tema de la medicina, y siempre uno pensando que quiere ayudar a su paciente, quiero verlo mejor, empecé a explorar otros caminos porque veía que desde el punto de vista farmacológico, en algunos casos no se tenía esos resultados que uno, o al menos no podía dar otras opciones. Claro. Entonces empecé a explorar y digo, tiene que haber otro camino que al paciente le pueda dar una opción diferente. Porque a veces a uno en la medicina, como médico, se le agota como ese recurso. Ya subiste la dosis, 3 pastillas a 4 al día, y usted dice, ya ahí no, porque lo que sigue es dañar al paciente y no lo vamos a dañar. Claro. Entonces, ¿qué otras opciones tenía esa persona en particular? Y surge el tema de la medicina regenerativa. Qué interesante, ¿verdad? Ujú. Entremos en ese mundo nuevo. Estamos hablando de una línea diferente de medicina regenerativa donde estamos empezando a trabajar de adentro hacia afuera y ahí nace Life Booster. Sí, correcto. Todo este concepto de la medicina regenerativa tiene que ver con los estudios, que cada vez tenemos más ciencia para distinguir cómo el cuerpo tiene sus procesos propios internos de reparación. Qué interesante, ¿no? Es que el cuerpo es perfecto, ¿no? O sea, fue hecho
Mira, de una manera en impresionante. este momento nuestro cuerpo está Ajá. atendiendo si está calor, si está frío, si anda un virus en el ambiente y entra cuando respiramos, que hay un sistema de defensas que está para atacar ese virus y sacarlo del sistema, ¿no? Claro. Eso es un proceso continuo. Dormidos, estamos durmiendo y es el mejor momento, por eso hablamos mucho en regenerativa, dormir bien, que es el mejor momento en que el sistema nervioso, el cerebro y todos los órganos se están reparando. Es un periodo preciso, propicio para la reparación. Entonces, todo lo que nosotros identificamos que permite que las células, que los tejidos, que los órganos se reparan a sí mismos, ahí nos vas a ver. Claro. Medicina regenerativa que va a querer aprender. Potencializar a ese organismo. Así es. Ese es el principio. Entonces, buscamos diferentes opciones o mecanismos. O sea, no Claro. solamente vemos al médico como el único que tiene ese recurso de reparación, regeneración, sino que en algunos momentos vamos a requerir de colegas o profesionales de salud que complementan nuestro trabajo. Un fisioterapeuta, Ajá. incluso a veces hablamos de acupuntura, Ajá. a veces necesitamos incluso que el paciente en su parte emocional Ajá. ¿no? Claro. tenga un respiro, tenga una mejora, porque entendemos que la parte emocional es un pilar para la parte física. Entonces a veces queremos a un suplemento oral, queremos Ajá. pastillitas de esto, la vitamina tal, Ajá. pero muchas veces nuestra área emocional está haciendo un bloqueo Correcto. para que nuestra salud avance. Entonces, es forma integral de ver el paciente. Qué interesante, porque es cierto. Vamos un poco como para aterrizarlo un poco más, porque el empresario y empresaria sufre mucho estrés. Y estrés es uno de los procesos más degenerativos que podríamos hablar, Absolutamente. que nos afecta y nos quita el sueño, nos genera ansiedad, y el empresario está ya metido en este ambiente. ¿Cómo salirse si es tu día a día? Nos genera vértigo, problemas de fibromialgia, obstrucción en el sistema nervioso central. Todo esto es muy interesante, mala alimentación, Claro. y a veces que creemos que la solución está, que puede ser que sí, en ir a ver la medicina tradicional. Pero qué bueno que ahora podemos optar por la medicina regenerativa para mejorar nuestro estilo de vida. Y cómo podemos ver algunos casos muy concretos, doctor, de la aplicación y el uso de la medicina regenerativa. Sí, justo. Los empresarios es uno de nuestros temas de interés. Hay protocolos de manejo del cortisol, Ajá. porque sabemos, el cortisol es, Cuéntanos un poco del cortisol para que sea sí, también educativo. bueno, el cortisol es, ¿cómo podemos decirle? En unos momentos es el bueno de la historia, pero si no lo tenemos adecuadamente controlado en el cuerpo, se convierte en el veneno del cuerpo. Entonces, Veneno. cortisol, todo el sistema de nuestro sistema de adrenalina, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con nuestras respuestas iniciales. Como empresario nos llegó una noticia, nos llegó un documento, un correo electrónico, todo va muy bien, entró un correo electrónico. Mire, tiene que presentar, a mí me ha pasado, al Ministerio de Salud, mire, tiene que presentar este nuevo documento, que hay que hacerlo, el plan de emergencias, porque lo vamos a revisar dentro de 2-3 semanas. Eso activa a nivel de Inmediatamente. todo el sistema nervioso. Bueno, eso es una noticia no tan complicada, pero ¿qué tal un estado de cuenta que no No esperaba. esperabas? Ajá. O sea, O un cobro, comentario en Facebook. un comentario en Facebook. Me atendieron malísimo, los he estado buscando. Y uno, ¿en qué una bomba cayó? Inmediatamente eso como que por dentro se siente, ¿verdad? Donde, claro, es una descarga adrenérgica y eso afecta todo nuestro sistema. En forma positiva sí, porque es la forma en que el cuerpo responde a las amenazas. Sí. Así estamos creados. Eso está muy bien. Todo el sistema de adrenalina y cortisol nos permite incluso mejorar nuestro rendimiento. Correcto. Nos permite, por ejemplo, una situación física, nos permite correr más rápido, Ajá. ¿verdad? Tenemos un toro enfrente, hablando así en aquí en cualquier momento de la pampa se encuentra un toro y te permite correr, Responder rápido ante la incluso emergencia. brincar, porque hay estudios
donde te permite hacer unos movimientos que en la rutina normal jamás te brincarías Sí. una baranda de este nivel. Pero ante una situación de estrés, de susto, de miedo, todo el sistema se potencia. Eso está muy bien, nos puede salvar la vida. Pero cuando estamos en la oficina y te ¿Cuándo agarro llegó a ese correr? mensaje, no vas a correr. No vas a poder absorber, No se utilizar. resuelve así tan... No, ya es una idea que te va a quedar y en la noche, y ahora cómo hago y cómo recorto aquí, cómo hago allá. Todo eso es un proceso acumulado. Te afecta la parte digestiva. Ahí es todos los efectos que va a producir el cortisol. Frena el sistema digestivo, el sistema de defensas le dice, no, no, no estamos para andar buscando virus ni bacterias, hay que ahorrar energía Ajá. porque hay que enfrentar la amenaza. Nos da ansiedad. La ansiedad es una respuesta, porque ya es una acumulación de ese pensamiento no resuelto. Y Salimos a así, comernos algo grasoso porque el cerebro nos... ya ahí es como un escape, Ajá. ¿verdad? Que el mismo sistema nervioso requiere. Entonces ya queremos más azúcar, Ajá. porque el cerebro se siente como, es un alivio, ¿no? Ay, qué postre más delicioso. Nos logró liberar un poquito de ese, pero se empieza a convertir en una rutina que nos puede afectar 2, 3, 6 meses, un año. Y Correcto. tenemos pacientes de 5, 10 años Correcto. acumulado de estrés que ya empieza a hacer daños en los órganos. Y en donde participa medicina regenerativa para tratar de reversar esos efectos. ¿Sí? Qué excelente. Entonces justo... Life Booster aparece ahí para dar soluciones. Qué interesante porque quizás una persona que hubiera vivido una vida muy tranquila, sin el estrés de ser economista de una institución tan grande, no hubiera visto una necesidad de solucionarle problemas al alto ejecutivo, ¿no? Que Sí. quizás en tu caso vos viste cómo se necesitaba por lo que vivías en tu día a día. Sí, de hecho, implementamos programas de salud preventiva Ajá. a los mismos directores, no empresarios, sino niveles altos Claro. en el ICE de lo que era toda la parte de gerencial y los jefes, porque sabíamos eso. Era horas extenuantes de trabajo, decisiones. Entonces, hacíamos programas, desde ahí ya estaba como ese gusanito de buscar prevención. Y surge, una vez que salgo del ICE, se da la posibilidad de entrar al tema de medicina regenerativa en clínicas privadas y surge ya, gracias de nuevo al apoyo de un socio, una socia que era muy cercana al tema y ella es de acá, de la zona, tiene su empresa aquí. Y ella empieza con la inquietud de que yo voy hasta San Ramón a recibir medicina regenerativa porque aquí en la zona no encuentro dónde. Sería interesante que usted se pueda venir aquí y ahí empieza como esa idea, ese gusanito Claro. de nuevo de que, mira, es una buena opción. Surge la posibilidad de encontrar un lugar bonito, adecuado, en Huacas, que es donde da Ajá. inicio Life Booster. Ahí en el hace cruce 4 años. cerca de... Sí, donde están los semáforos, el cruce que ve hacia Huaca Centro y luego Tamarindo, el que va a Playa Grande y el que ya devolviéndose va hacia Brasilito. En ese punto, ahí el centro de que estamos. Excelente. Y la idea original de Life Booster precisamente es eso, es como el tema de life, de vida, y el booster, ese potenciador. O sea, que ese sea un faro de salud. Qué Porque bien. en medicina regenerativa tenemos dos vías. Una, tratar de reparar, como hablábamos el caso de los empresarios, gente que ha estado muy estresada, reparar órganos que se han venido dañando con el tiempo, tratar de mejorar su función. O el campo que a mí me fascina y me apasiona, que es cómo ser una guía para mi paciente, para que él pueda tener salud y proyectarse sus próximos 10, 15, 20 años con salud. Claro. Es decir, tomar nuestra vida como un proyecto. Ajá. Pues muchas veces tenemos nuestra empresa como nuestro proyecto de vida. Muy bien, la empresa crece y tiene los números muy buenos, pero ¿qué tal nuestra salud? Totalmente. Ah, No siempre van en la misma dirección. lo he visto. Lo he visto. Excelente. Entonces, Vamos a un corte, doctor.
estamos en el Hotel Dunama en Flamingo, Guanacaste. Si vienen a Life Booster, hospédese en el Hotel Dunama, que le apuesto que también va a formar parte de su proceso regenerativo. Ya casi regresamos. Entre el sonido del mar y los atardeceres de Flamingo, encontramos ese lugar donde el tiempo se detiene. Dunama no es solo un hotel, es el refugio donde cada amanecer te recuerda por qué elegiste vivir con calma. En Dunama, cada miembro de la familia, incluso los de cuatro patas, disfruta la magia de Playa Flamingo. Disfruta noches únicas junto al sonido del mar, buena compañía y el ambiente que solo Flamingo puede ofrecer. Masajes frente al mar, una playa secreta y el sonido del viento entre las palmeras. Así se siente recargar cuerpo y alma en Dunama Resort and Spa. ¿Buscas desconexión total? En Dunama, la comodidad es nuestra prioridad. Relájate junto a la piscina con un cóctel refrescante, disfruta de la brisa del mar y déjate consentir por nuestra deliciosa gastronomía con el toque único del Pacífico. Estamos en Hotel Dunama, Flamingo, Guanacaste, conversando con el doctor Rojas acerca de medicina regenerativa. Doctor, vamos directo ahora a hablar de Life Booster como empresa. ¿Cómo se constituyó? ¿Hace cuánto la tienes? ¿Cómo has ido desarrollando todo el concepto? Y bueno, y muy importante, ¿cómo te ha ido? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Qué proyección ves en todo este nicho del wellness, de algo que viene creciendo mucho, que es la conciencia en las personas? Como todo emprendimiento, tiene origen una idea y luego esa idea hay que irle incorporando acciones Claro, y esas acciones también demandan recursos. Normalmente cuando uno emprende no tiene esa última parte, es la que a veces es escasa sí, y que hay que administrar bien. claro. Digo, a veces no tenemos como un inversionista que diga, está tanto, abra con todos los servicios. No, hay que ir construyéndolo. Entonces, Life Booster inicia con un aporte inicial, un local unos 70 metros y que tiene unos cubículos para poder aplicar sueros. Es Muy como bien. nuestro inicio. Pero voy un poquito al detalle porque es importante. Sé que hay colegas que en un momento están pensando, yo quiero ponerme mi consultorio. O bueno, para en general, cómo un proyecto va iniciando y cómo se va construyendo. La planificación es muy importante, hay que ir sabiendo cuáles son los pasos, permisos, más que todo el área de salud se necesitan permisos. Hay mucha supervisión. Si hay supervisión, te llegan a valorar el local, si se tiene las condiciones, si cumple la ley 7600, Que una se hacen serie. intervenciones invasivas Exactamente, o no. clasificando el nivel de local como es. Y luego, definitivamente, cuando tenemos servicios de este tipo, que es como un servicio especializado, es muy importante quién va a estar a cargo, el médico que está a cargo del proceso, de la clínica. Y empezamos así, empezamos en una época, un agosto y el 19, y empezando diciembre, la pandemia No puede nos recibió así. Wow. El año siguiente fue bastante complejo Claro. porque era mantener abierto un servicio donde la parte médica había permiso de que la gente se movilizara, ¿verdad? Hacíamos cartas para que la gente fuera, pero la gente no quería movilizarse, Claro. quería estar en la casa. Entonces, Hay un factor miedo en toda la economía. total, absoluto. Sí. Y entonces eso restringió bastante las opciones, pero como hablábamos al principio, cuando uno planifica, tiene que ir viendo también riesgos. La zona de Guanacaste tiene muchas oportunidades, pero también hay que saber medir el timing, el tiempo, Ajá. ¿no? Porque tenemos estaciones, Ajá. estaciones que tenemos más turistas, no estaciones de clima, que ahora hay lluvia, sino estaciones de afluencia. Entonces eso también hay que saberlo medir de punto de vista como negocio,
Porque uno a veces cree, bueno, la clínica, mira, el doctor está a cargo de la clínica, pero detrás debe haber un concepto de negocio, Ah, un concepto de hacer las cosas bien, porque si no, no puedes dar el servicio bien. qué valioso que puedas tener el background de economista, ¿verdad? Y ahora aplicarlo a tu empresa, creo que te debe de ayudar mucho a la hora de la toma de decisiones. Pues sí, ha sido un complemento interesante, interesante. En la economía no exactamente le explican a uno cómo Ajá. hacer negocios, Ajá. hablamos de tipo de cambio, Ajá. de la inflación, de cómo es el presupuesto del gobierno, otras cosas, pero claro, por supuesto, o sea, al tener esas previsiones de cómo está el ambiente económico del país y cómo puede afectar el negocio a nivel micro. Claro, es muy importante y todos los que tenemos emprendimiento tenemos que hacerlo. Claro. Es difícil porque no estamos preparados ni capacitados. Lo hablo en el área de la medicina. En medicina nos enseñan cómo son los protocolos, cómo aplicar todo lo que es el tema de los tratamientos, pero no tenemos un No. curso de cómo abrir tu propia clínica. Exacto. No. Entonces necesitamos de mucho consejo, gente que sepa, gente valiosa. Por ejemplo, el tema de marketing Ajá. en salud es un tema clave. Clave porque no es el marketing tradicional, o sea, convencional. Saco muchos posts, Ajá. hago muchas redes sociales. Tenés que hacer, pero con mucho cuidado, con mucho tacto. Tenés que decir qué cosas sí puedes ayudar a tu paciente de acuerdo a las capacidades que uno tiene y cuáles cosas no son de tu ámbito y que le corresponde a un colega especialista, por ejemplo. Claro. Entonces, en el campo del promocionarse, es un campo bien interesante. Interesante. Entonces, todas esas variables hacen que la empresa clínica vaya dando sus primeros pasos. Claro. Yo digo ahora, son 4 años, pero yo digo que estamos gateando, o sea, Claro. estamos apenas dando primeras caminatas en un campo, como decías antes, que es muy nuevo. La medicina regenerativa, en este momento, todo lo que es medicina de longevidad está avanzando con mucha fuerza. Hay muchos estudios científicos, nuevas moléculas que vamos conociendo en el cuerpo, que si las tenemos, ayuda a la longevidad. Si no las tenemos, hace el cuerpo una caída en todo nuestro funcionamiento. Entonces, ese tema es muy nuevo y hay que saberlo explicar y ir enseñando a nuestros pacientes de lo nuevo que está viniendo. Qué interesante. Ahora hablábamos también de muchas enfermedades que se dan, que se pueden trabajar con medicina regenerativa y que son realmente que pueden afectar la movilidad de una persona, problemas de rodilla, Ujú. problemas de fibromialgia, dolores en el coxis, vértigo. Son tipos de enfermedades que a veces están muy asociadas con el día a día de las personas, con un mal vivir por muchos años y que quizás la medicina regenerativa o quizás no es una opción más fuerte que lo alopático. Sí, precisamente porque vamos a ir a la causa del problema, vamos a empezar a investigar. Si tenemos un ejemplo concreto, como para ubicarnos, Claro. un paciente que viene con una placa de su rodilla y lo primero que vamos a pensar desde medicina regenerativa fue cuál fue el proceso de su vida que le llevó a que tenga una disminución del cartílago. ¿Sí? Ok, eso es lo que vemos en la placa, pero esa placa tiene un paciente y ese paciente tiene una historia atrás. Qué interesante. ¿Sí? ¿No? Entonces vemos la placa así y vamos a empezar a tratar de hacer las conexiones para saber por qué ese cartílago, que es el protector entre hueso y hueso, como decir la almohada, Ajá. que permite que cuando caminamos no haya dolor. Pero si ese protector disminuye, ¿qué pasa? Hueso contra hueso, dolor, poca movilidad, una serie de elementos adicionales que van a ser los síntomas de ese paciente. Entonces vemos ese cartílago como un resultado. ¿Por qué se disminuyó? ¿Será por mucho uso? Un deportista tal vez que no se cuidó cuando entrenó, no tuvo supervisión, un montón de factores. O
el cartílago de ese paciente es débil porque su proceso de generar proteínas y colágeno está débil. Claro. Tal vez tienen sus niveles de vitamina C y otras cosas que son precursores del colágeno en niveles bajos y crónicamente ese cartílago se lastimó. Entonces, todos esos factores los que vamos a ver para luego nosotros proponer acciones. Ok, ese paciente vamos a empezar primero un proceso detox. Siempre lo hacemos con todos, independientemente de que Qué sea bueno eso. Sí, es muy ¿Qué importante. vamos a hacer? Ver cómo su proceso digestivo funciona mejor, bajamos toxicidad, bajamos inflamación y un paso tercero, cuarto y quinto es darle opciones a esa rodilla. Puede ser terapia celular, entonces ya hablamos de células madre, exosomas, puede ser plasma rico en plaquetas, puede ser fisioterapia que haya que acompañar a ese paciente. Es donde empiezan a surgir nuestras propuestas de vías naturales o fisiológicas que pueda tener el paciente. Qué interesante. Hay enfermedades, por ejemplo, llegamos al punto que hasta la artritis puede ser trabajada con medicina regenerativa. Sí, así es. Nosotros podemos clasificar como por sistemas las enfermedades que podemos atender. Entonces, hablamos de degenerativas de tipo músculo esquelético, como es el Ajá. caso del cartílago, una rodilla, la columna, hombros. Está todo el área neurodegenerativa. Entonces, claro, tenemos pacientes con temas de memoria, temas de Parkinson, que no Diabetes. le ofrecemos la cura, pero sí vemos pacientes que mejoran mucho en sus síntomas. Diabetes entra al tercer sistema, que es el metabólico, Ok. porque es como nuestro metabolismo funciona. Problemas de tiroides, problemas de diabetes están dentro de ese Interesante. tema metabólico. Y también luego el sistema inmunológico. Nos gusta mucho porque vemos en la parte regenerativa que si le ofrecemos al sistema opciones de mejorar el sistema de defensas o inmunológico, los resultados en los otros sistemas es increíble. De hecho, lo último que se habla en medicina de longevidad, o sea, Ajá. pensando, por ejemplo, en cómo puedo yo ver mi salud futura, que yo la mantengo en el tiempo, que es longevidad. No tanto la parte estética y física, cómo me veo en el espejo joven siempre, Sí, ajá. sino cómo están mis células No es jóvenes. ponerme Botox. Botox es una opción que tienen pacientes para verse un poquito mejor, está bien, pero nosotros vamos un poquito Por dentro. atrás y decimos, ¿cómo hacemos para que esas células que se empezaron a caer, ese músculo facial que empezó a caer, podamos potenciarlo? Ajá. Y ahí viene el concepto de Life Booster, es como le metemos al cuerpo opciones para que él actúe. Entonces viene el tema de longevidad y una de las bases principales es cómo mantenemos nuestro sistema de defensas, el sistema inmunológico potente, de buen nivel, para que pueda mantener todo el funcionamiento del cuerpo. Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una bacteria, un parásito permanente en el cuerpo, es increíble. Sí, claro. Podemos Claro. tener parásitos no por Cuando 2 o hablamos de la 3 días. microbiota, Claro, ahí es un principio de longevidad, porque si tenemos un agente externo, parásito, que come de nosotros y produce toxinas, porque es un organismo vivo, ¿no? Eso nos puede generar una alteración de nuestra microbiota, que son las bacterias buenas que debemos de tener, y eso puede alterar el funcionamiento general. Y sabemos de casos que un parásito y sus hijos y sus nietos y bisnietos pueden vivir con el paciente por meses, años y tener una consecuencia posterior no agradable para todo el sistema. Entonces todos esos procesos son los que nosotros estudiamos antes de ofrecer un tratamiento en particular. qué bien. Hacemos ese barrido previo para llegar a una solución, digamos, poco más integral para el Correcto. paciente. Excelente. Hemos conversado con el doctor William, empresario de Life Booster. Realmente muchas gracias, doctor, por toda la explicación. Creo que le hemos dado a los empresarios soluciones de cómo mejorar su vida
y les hemos dicho también a muchos de ellos que pueden crecer, que pueden desarrollarse. Y si nos escucha algún CEO o nos escucha algún alto ejecutivo, decirle, puedes hacer tu propósito una realidad, puedes tener tu empresa, toma la decisión. Aquí tenemos un caso de éxito. No tengas miedo, hoy por hoy es mejor. Mira que cambió su domicilio, cambió su actividad, o sea, Cambios grandes. William, usted es de cambios, ¿no? Sí, Realmente así ha es. sido una extraordinaria conversación. Recuerda que estamos en el Hotel Dunama en Guanacaste, Flamingo. Si quieres venir a Life Booster, a la clínica, hospédate aquí, que aquí va a empezar tu proceso regenerativo. Y recuerda, si preguntas dónde te lo dijeron, fue en Pyme Talks. Todo bueno, ¿ah? Sí, Sí. muchas gracias, súper.